Estamos en el día jueves 30 de abril de 2020, estamos cerrando este cuarto mes de este año que está siendo marcado por la irregularidad generada por una emergencia de carácter sanitario, la emergencia generada por el coronavirus. Hoy vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la relación entre el Ejecutivo y la empresa privada, y lo vamos a hacer con alguien que tiene mucha trayectoria en las gremiales empresariales de El Salvador, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego les presentamos a nuestro invitado. El gobierno espera que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben este jueves un paquete de medidas económicas para beneficiar a los sectores más vulnerables del país ante la emergencia generada por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Dios quiera que esta plenaria no solo sea conocida las medidas, sino también que se aprueben los artículos, porque va a ser realmente insultante que las vayan a mandar a una comisión para empezar a llamar a los ministros, dijo Conan Castro. Afirmó además que si los diputados mandaran a la comisión el plan económico, sería insultante porque ya han perdido una semana desde la presentación, un tiempo que no lo ha perdido el gobierno, lo ha perdido la población, aclaró. Es de mencionar que las medidas económicas presentadas por el gobierno han recibido el respaldo de los máximos representantes de la empresa privada del país. Y es que el gobierno necesita la aprobación de la búsqueda de $1.000 millones adicionales a los 2.000 millones que ya le fueron aprobados para la emergencia nacional. La medida incluye 2 fideicomisos, uno de 140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa y otro de 360 millones para el otorgamiento de créditos. Además, habrá un fondo de más de $100 millones para los empresarios del sector informal. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos esta mañana al licenciado Luis Cardenal, quien está concluyendo su segundo periodo al frente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Recordemos que ha habido un relevo ya en la junta directiva de ANEP, y el licenciado Cardenal pues ha concluido pues su segundo periodo. Son 4 años que ha estado al frente de ANEP. Correcto. Usted, don Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar por acá y un saludo a los estimados televidentes, esperando que gocen de plena salud. Bueno, qué gusto poder conversar con usted sobre situaciones que tienen que ver, digamos, con la economía del país. Se está hablando mucho de cómo se va a empezar esa reactivación de la actividad económica, y sabemos que ustedes como gremiales empresariales pues tienen mucho que decir. De hecho, a usted lo vimos cuando estuvo en la presentación del plan de reactivación junto a funcionarios del gobierno, ¿no? Sí, tenemos ya más de 3 semanas de estar trabajando en esto. Empezamos en una posición bastante tensa ambos, precisamente porque creo que la falta de comunicación lleva a malos entendidos. Y estos malos entendidos hacen que las relaciones se tensen, porque lo que uno propone o lo que uno dice se interpreta de una manera diferente a lo que uno está tratando de decir. Empezamos nosotros diciendo de que esta era una pandemia inédita, que no se tenía experiencia en cuáles iban a ser las consecuencias al final de ella, pues era primera vez por lo menos en 100 años, si contamos la influenza española, pero sí, ni siquiera esa porque estuvo localizada en Europa, y que esto iba a tener consecuencias enormes en una variedad de campos. Y que el problema o la pandemia tenía que verse, o deberíamos de enfocarnos, en al menos 2 dimensiones. La dimensión de la vida y la salud, que por supuesto es prioritaria, era la primera, pero también la dimensión, la llamábamos nosotros, de la economía. Mucha gente malintencionada dijo, no, esto es lo que están interesados es nada más en las utilidades, en el dinero, en esto, en lo otro. Y nosotros siempre nos hemos referido, en este caso, a la parte de la economía, como parte de la calidad de vida y el entorno del ser humano. O sea, tiene que ver con la dignidad de cómo ganarse sus recursos, tiene que ver con la capacidad de sostenerse él y su familia dignamente, tiene que ver con los índices de pobreza, de hambre, con la posibilidad de que se extiendan otro tipo de epidemias, que quizás no es una pandemia, claro, pero aquí tenemos influencia, H1N1, chikungunya, enfermedades estomacales, etcétera, todos los años que se llevan a una gran cantidad de víctimas. Y cuando las condiciones económicas se deterioran, este tipo de cosas aumentan. Sí. Igualmente,
se ha señalado, aunque no es quizás el factor más determinante, pero sí es uno de los factores, el hecho de que cuando hay una situación económica difícil, la tendencia al alza de la delincuencia, de la violencia, inclusive del incremento de homicidios, es una realidad. Y por último, también decíamos nosotros que esto puede tener consecuencias, porque se ha visto en otros países, en la paz social, en cómo se comportan los individuos desesperados cuando salen a las calles y se ven sumados por aprovechados, por grupos como los que tenemos nosotros con las pandillas, que generan un desorden social increíble, saquean lugares, queman camiones, etcétera. Y que por lo tanto, aquí teníamos que empezar a ver desde el comienzo cómo íbamos a solucionar estas cosas. Estábamos quizás 1 o 2 meses por atrás de lo que estaba sucediendo en otros países y que por lo tanto teníamos un poco de tiempo para ir aprendiendo de las experiencias de otros lados y ver cómo tomábamos las mejores decisiones. Así empezamos nosotros con nuestra propuesta. Don Luis, pero hay un punto importante quizás para que dimensionemos lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas. Sabemos que son semanas de inactividad. Ustedes ya han cuantificado como gremiales empresariales, sabemos que ANEP tiene contacto con toda la mayoría de sectores empresariales del país. ¿Han cuantificado, digamos, el daño que se hizo a la economía o el impacto que ha tenido El Salvador en su economía a raíz de esta emergencia sanitaria? Pues ese daño todavía no ha terminado. Se ha cuantificado en los tiempos intermedios, donde la Cámara de Comercio e Industria hizo 2 encuestas, una al comienzo, otra quizás a mediados, y donde creo que la Asociación Salvadoreña de Industriales hizo otra, y Camtex hizo otra, la Asociación de Textileros. Y aquí lo que se veía era un panorama bastante difícil. Sí. O sea, casi desde el comienzo se empezaron a perder empleos. Cuando uno cierra de repente sin previo aviso, porque acordémonos que la cuarentena la anunciaron un sábado, de los que nos fuimos de trabajar el viernes, nosotros pensábamos pues que el lunes íbamos a estar trabajando. Ni siquiera habíamos preparado cuál iba a ser el sistema de vigilancia, etcétera. Habían contratos en el exterior, habían maquinaria que no se puede sencillamente apagarle el switch y dejarla ahí, que no es como un carro, pues que uno lo apague y ya estuvo, sino que sí, hay que tomarse medidas para que la máquina no se peguen, para que queden protegidas, etcétera. Y de un día para otro se cerró. Y hay un problema que muy pocas personas, a menos que han manejado esto, entienden, que es el problema de flujo de caja, cash flow, les dicen los gringos. Y es que no importa si una empresa es muy grande o se ve muy bonancible, el flujo de caja significa que el dinero tiene que entrar y vuelve a salir para poder pagar las cuentas que se tienen, de materiales, de suplidores, de salarios y planillas, de la luz, del agua, de todos los gastos que tiene una empresa para funcionar. Entonces pueden ser empresas que son muy grandes y se ven que son bonancibles, pero no tienen el dinero en el banco esperando solo desembolsar sin tener una fuente de ingresos. Y eso ha sucedido en muchas de las empresas, que el flujo de caja no está ahí, no le pueden hacer frente a sus obligaciones, empezando por la obligación de las planillas, y entonces la empresa se ve en una situación crítica. Alguien me llegó a ver, y este ejemplo ya lo he usado en otra ocasión, de una de estas empresas internacionales grandes, que me dicen, miren, nosotros tenemos pues más de 10,000 empleados, el averaje de salario del empleado es como $500. Sí. Entonces 10,000 empleados por $500, las planillas son arriba de $5 millones mensuales. ¿Creen ustedes que tenemos $5 millones debajo de un colchón para poder pagar? Y en el momento también en que cerramos, dejamos de cumplir nuestros compromisos en el exterior, nos cancelan contratos. Empezamos no solo a no tener dinero, a no tener ingresos, a que no tenemos quien nos pague, sino a que empezamos a perder el negocio. ¿Y qué hacemos? Dice, yo puedo sostener mi planilla un mes, $5 millones que puedo
pero después de eso yo ya no puedo más. ¿Qué hago, pues? Y ya llevamos, pues, en cuarentena, ya llevamos arriba del mes. Y hay otros gastos que hacer. Alguien decía, con bastante simpleza, mire, usted es una empresa extranjera, traiga dinero de afuera. Y me dice este señor, pero mire, cada unidad de producción es diferente y además afuera está pasando lo mismo que está pasando aquí. O sea, el dinero no está ahí tirado, pues. Sí. Vendan algo. Y dice, bueno, ¿y qué voy a vender? Voy a vender mi maquinaria. Entonces después, ¿cómo puedo empezar a trabajar si acaso hay oportunidad de revivir o resurgir? Y suponiendo que yo quisiera venderlas, todo el mundo está cerrado, ¿quién me la va a comprar? Entonces estoy en una situación donde no puedo hacer nada. Estoy hablando de una empresa grande, pero hablemos de un salón de belleza. Exactamente, se decía hablemos de una señora que tiene 5 empleadas en su salón. Exactamente, se decía de que la micro y la pequeña empresa es como la más damnificada en medio de todo lo que está ocurriendo y que es ahí donde se puede ver, digamos, el impacto más grande a nivel económico. De hecho, aquí se había manejado que es la micro y la pequeña empresa una de las mayores generadoras de empleo en El Salvador, y que estos resultados o estas situaciones, digamos, de lo que está ocurriendo se van a ver cuando ya se dé una activación de la economía, porque algunos microempresarios dicen, mire, no queda de otra que cerrar. Sí, y eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que señalaban las encuestas. Decían, miren, ahorita en este momento ya hay un aproximado de 25% de empresas que ya no van a volver a abrir. Y nos empezamos realmente a preocupar cuánta gente significa esto. Si de nuestros asociados en nuestras gremiales, la grandísima mayoría son medianos, pequeños y microempresarios. Y por eso es que todas nuestras propuestas fueron concentradas para ayudar a los más vulnerables, a los más débiles, a los que más necesitan el apoyo en estos momentos de crisis. Entendemos también de que de muchas de estas microempresas dependen varias familias, o sea que se multiplica el número de personas que dependen de una empresa, y que las familias que dependen de esa empresa también están en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí surgen las primeras inquietudes. Nuestra primera propuesta fue de que se pagaran los salarios de todos aquellos que quedaban sin trabajo o sin ingreso, que lo pagara el Seguro Social, porque para eso fue creado. En momentos en los cuales, digamos, la gente quedaba incapacitada por un decreto que decía que uno no podía ir a trabajar. Entendíamos de que el Seguro Social no tenía la capacidad económica para poder sostener semejante carga financiera. Claro. Entonces lo que propusimos, y esta era nuestra propuesta inicial, era que sacáramos un préstamo puente a largo plazo. En ese momento todavía no había habido, digamos, grandes demandas de recursos, pero que sacáramos unos 140, 200 millones de dólares, se los inyectáramos al Seguro Social, y nosotros, los empleadores, nos comprometíamos a pagar ese préstamo para que no le costara al Estado, para que no subiera, digamos, el endeudamiento del país con responsabilidad de pagarse a través de nuevos impuestos, sino que esto lo íbamos a pagar nosotros a través de asumir un incremento a la cuota patronal. ¿Que esto era un sacrificio? Sí, era un sacrificio, es un sacrificio, porque no es algo que digamos, las empresas están ahorita en condiciones de incrementar sus costos, pero era un sacrificio solidario por nuestros colaboradores, y nosotros ahí se le iba a pagar el salario a quienes no tenían ingresos, quienes estaban trabajando tenían que tenían ingresos. Don Luis, hay un punto que me gustaría que hiciéramos énfasis. Ustedes anunciaban, junto con los representantes del gobierno, vimos ahí a la ministra de Economía, vimos en este caso al ministro de Hacienda, vimos al secretario jurídico, al secretario privado, que estaba en la conferencia en la que ustedes estuvieron como sectores empresariales, hablando de esto. Y bueno, uno de los puntos principales era cuánto va a costar, digamos, ese plan de recuperación económica. El gobierno en una primera instancia dijo son 2.000 millones de dólares. Luego se dijo, bueno, hay que sumar 1.000 millones más, se hablaba de 3.000 millones. ¿Qué incertidumbre o cómo toman ustedes la reacción que se da entre los poderes del Estado, en este caso el legislativo y el ejecutivo, cuando se habla de cifras y de pronto se genera, digamos, este debate?
un debate que se vuelve hasta cierto punto intenso y cada uno asegura pues tener la dosis necesaria de razón en cuanto a lo que se está proponiendo. Digamos, ustedes están en medio de esta situación y en medio de las decisiones que se puedan tomar entre el Ejecutivo y el Legislativo en este caso. Pero digamos, ¿cómo impacta la situación que se da ese debate que hasta cierto punto es desgastante, digamos, cuando se habla de temas como la reactivación de la economía? Pues lo primero que hicimos fue un llamado a la sensatez, a la cordura, a la paciencia, a la apertura de escuchar los argumentos de los otros sectores y al respeto irrestricto al Estado de Derecho y la democracia, porque nos ha costado demasiado el venir ordenando nuestra sociedad de manera tal que se vaya buscando el fortalecimiento de las instituciones como para que en un momento de crisis todo se derrumbe y se venga abajo. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a que cada poder tiene su ámbito de acción, tiene su responsabilidad y debe de actuar conforme a ese ámbito de acción, y los demás poderes tienen que respetar al poder cuando está actuando en la responsabilidad que le corresponde. Así las cosas, hicimos y continuamos haciendo un llamado para que los tres poderes del Estado encuentren entendimientos y puedan trabajar de la mano. Entendamos una cosa, Manuel, de que una crisis como esta requiere de trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad que puedan contribuir a resolverlo, de todos. Porque si uno jala la carreta para un lado y otro para el otro, ahí nos quedamos estancados y ahí nos agarra la tormenta y que esta ha sido la constante en El Salvador, ¿no? Por el eso, hecho de que cada uno tira para su lado y cada uno asegura tener la dosis de razón necesaria para hacer valer sus argumentos. Correcto, y por eso es que aquí tenemos que ser muy sensatos. Tenemos que actuar más desapasionadamente y más cerebralmente. Tenemos que analizar las cosas, digamos, con la frialdad que se necesita para tomar las mejores decisiones. Entonces, aquí, hemos tratado de propiciar algunas reuniones entre los poderes del Estado para que conversen entre ellos y se pongan de acuerdo, o por lo menos se respeten cada quien en las atribuciones que se tienen, porque el Ejecutivo no la tiene fácil en estos momentos. Y cuando usted mencionaba lo de los 2.000 millones, acordémonos que cuando dice, ahí viene la pandemia, es casi como cuando decía, ahí viene el lobo, pero no es lo mismo verla venir que tenerla encima. Y los cálculos que se empezaron a hacer, digamos, no se visualizaron que iban a ser mucho más allá de lo que se pensó al comienzo. Y le doy ejemplos. Estados Unidos nunca pensó que la pandemia le iba a costar 25 millones de desempleados, y que son trillones de dólares los que está invirtiendo para ver si ahora en estas semanas que vienen logra volver a encender su economía. Estamos hablando de la economía más grande y poderosa del mundo, la más rica. Pues aquí se empezó a decir de que el Estado iba a dejar de percibir 300 millones de dólares, pero a la hora que se empiezan a sumar y a ver las realidades, nos damos cuenta que el déficit va a ser muchísimo mayor. Se pensaron que iban a haber un X número de desempleados y ahora se ha multiplicado por X, por 5, o por 6 o por 7, ¿verdad? Entonces, esa situación, en CAE hizo un pronóstico el Banco Mundial de que iba a haber una caída del PIB de más o menos 2%, decían en un inicio. Hoy el último estudio que hizo en CAE señala que la caída puede ser del 13 al 15 o hasta el 18%, que estamos hablando de que si tenemos un PIB de 20 y pico mil millones, 26.000, 27.000 millones, la caída que se está señalando es que vamos a tener una caída de 5.000 o de 6.000 millones en el PIB. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Pues, en los estudios y análisis que hicimos, vimos que los países, todos a nivel mundial, o ocupaban ahorros, los que tenían, o utilizaban reservas, los que tenían reservas, que eran muy pocos, o imprimían dinero, los que tenían capacidad de imprimir, sí, o sacaban préstamos. Y de repente los países como El Salvador, no tenemos reservas, no tenemos ahorros, no podemos imprimir dinero. No política monetaria. Entonces lo que nos queda es ¿qué? Deuda.
Entonces lo que antes decíamos nosotros, eso ya no más porque estamos endeudados hasta aquí, o sea que empezamos problemados en esta crisis, pues resulta que va siendo la menor de dos males para poder echar adelante. Entonces cuando se piden 2.000 millones, estaban pensando, porque estuvimos en medio de esas discusiones, se estaba pensando que con eso íbamos a tener dinero de sobra y que iba a alcanzar para todas las necesidades que se tenían. Pero de repente suceden cosas como esta. Ejemplo puntual. Resulta que Aeronáutica Civil no está funcionando porque no hay aviones, o sea, solo los militares o los de emergencia, etc. Pero tiene una planilla, creo que nos dijeron que era de arriba de $200.000 mensuales. ¿De dónde venía su ingreso? Del aeropuerto. De todos los pasajeros y los pasajes que se vendían. Hoy resulta que no hay ingresos en el aeropuerto. Entonces, no hay cómo pagarle a Aeronáutica Civil porque el presupuesto no tiene el dinero, digamos, porque tenía una fuente de ingreso. Claro. Nos vamos a CEPA con el mismo aeropuerto, que tiene contratos internacionales, que tiene préstamos que tiene que pagar y que le están exigiendo que los pague. Y no tiene ingresos porque el aeropuerto está cerrado. Vámonos a ANDA. ANDA, pues, en una medida de ayudar a los usuarios, se les dijo no van a pagar la cuota, o la van a pagar, digamos, distribuida en no sé cuánto tiempo, pero no la van a pagar en 3 meses. Entonces ANDA tiene, quién sabe, 2 meses de no recibir ningún ingreso, pero sí tiene una demanda de continuar trabajando, pagar su planilla y llevar el agua a todos los hogares. Entonces, todas esas cosas quizás en un primer momento no se pensaron, solo se pensó en el déficit de lo que iba a dejar de ingresarle a través de los impuestos al Estado, y que al decrecer la actividad económica, pues los ingresos que se iban a tener presupuestados, pues iban a bajar. Pero a la hora que uno empieza a ver todo esto, se da cuenta de que el hoyo es más grande, que, digamos, hay que comprar respiradores y esas máquinas valen arriba de $50.000 cada una. Se compraron 300, son qué sé yo, 9, 10 millones de dólares que había que hacer o readecuar los hospitales. Entonces había que meter un refuerzo presupuestario a los hospitales, comprar las medicinas de los tratamientos. Y eso en un sistema de salud que ya estaba colapsado, sí, porque veíamos en los periódicos que habían 2 pacientes por cama, que había gente tirada en los pasillos, que había gente esperando hemodiálisis debajo de un árbol. ¿Verdad? Así empezamos, porque si hubiéramos estado en la bonanza con la crisis, pues hubiéramos tenido más colchón para aguantar el golpe. Pero en esa situación resulta de que 2.000 millones de dólares, que es un montonazo de plata y que es un endeudamiento que definitivamente nos pone en una situación más problemática, pero uno dice, ¿cuál es la opción? Pues, ¿cuál es la opción? Dejamos sin medicinas a la gente, hay que pagarle bonos a los policías y a la gente de salud, no les pagamos, ¿qué hacemos? No le damos agua a las personas, les cortamos la luz, tampoco la gente de las empresas de distribuidoras de energía eléctrica están haciendo un sacrificio y buscando recursos, porque ellos sí tienen que pagarle al productor, al generador. Entonces, la situación se complica y hay que ser sumamente creativos en el entendido de que soluciones mágicas no hay y que no se puede hacer una cosa que no va a tener ninguna consecuencia futura o no nos va a causar un dolor en el futuro, no nos va a causar una obligación de pago en el futuro. Entonces en esas estamos de cómo hacer de tripas corazones y cómo hacer lo mejor posible para que esta pandemia nos golpee lo menos posible, en el entendido que vamos a salir bien golpeados. Ojalá no quedemos en coma, ojalá no nos muramos, pues, y yo estoy seguro que no va a ser así, porque el espíritu de lucha, el espíritu emprendedor de los salvadoreños no nos va a dejar que lleguemos a esas consecuencias, pero sí entendamos que cuando aquí abramos, no vamos a regresar a la normalidad, no vamos a regresar al tiempo que estábamos antes de que esta pandemia nos golpeara. Vamos a tener que aprender a vivir con una nueva realidad que va a ser dura, que va a requerir mucho estoicismo y mucho sacrificio de parte de todos y mucha solidaridad, mucha sensibilidad humana de
de ponernos en los zapatos de las personas más necesitadas, de las personas más débiles, de las personas más pobres, y que debemos de tenderle el brazo para ayudarles, porque si en algún momento tiene que salir nuestro humanismo de nosotros y los que somos cristianos, nuestro amor por los demás y por nuestro prójimo, es en este momento. Y esto nos va a tocar ya, Dios mediante, en cuanto abramos. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros porque hay más que hablar sobre lo que puede significar para la economía esta emergencia. De hecho, hoy hay un reporte de que Estados Unidos dice que tiene ya más muertos de los que tuvo en la guerra del Vietnam. Ese es uno de los reportes que está saliendo recién hoy, y también de las pérdidas que está enfrentando este país a raíz de la situación, digamos, que se ha generado la pandemia. España igual, están hablando de la pérdida de millones de empleos. China, que es una de las economías más fuertes en el planeta y las de mayor crecimiento, está anunciando también una contracción del 4.8%, y también decían ellos que Wuhan, que fue el epicentro del lugar donde comenzó el tema del coronavirus, han vuelto a una nueva realidad, y que realmente, decían ellos, las imágenes que vemos de la reapertura distan mucho de la realidad que están viviendo los ciudadanos en las calles. Así que bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos continuamos con el tema que abordamos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos. Soy a las 7 de la mañana con 7 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el licenciado Luis Cardenal, empresario, quien recientemente ha concluido su trabajo al frente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y hoy hablamos de lo que está ocurriendo con la economía, la dinámica que se puede seguir en medio de la emergencia generada por el COVID-19, por el coronavirus, que tiene en alerta al mundo y tiene a las economías en serios problemas en este 2020. Licenciado Cardenal, hay un punto que me gustaría que analizáramos, y es cuando se presentan los decretos en los que se habla ya de los mecanismos a seguir para, digamos, solventar las necesidades que puede tener la economía en medio de la emergencia. Se presentan estos decretos a la Asamblea, pero hasta ahora no ha comenzado el estudio formal de esos decretos. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el hecho de que se está hablando de que hay una situación emergente tanto a nivel sanitario, pero también una situación emergente tanto a nivel de puestos de trabajo, de reactivación de empresas, pero de pronto vemos que en uno de los órganos de Estado no se da tal vez la reacción de emergencia que se podría haber esperado que se diera cuando se presenta esa información? Esto ya sabemos que existen claras diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero de pronto vemos una situación que se está hablando de la economía del país y se está hablando de una situación generada por un factor externo, como una emergencia sanitaria generada por un virus. Muy correcta apreciación, Manuel. Estos son los problemas de los que hablábamos anteriormente, que cuando hay enfrentamientos, cuando hay disputas apasionadas, cuando hay diferencias de intereses tan grandes y todo, entre personas que tienen, o no personas, digamos, llamémoslos instituciones que tienen que trabajar de la mano para que las cosas funcionen, entonces cuando necesitamos que esas cosas, que esas decisiones o que esas acciones fluyan rápidamente, nos topamos con este tipo de trabones. Nosotros trabajamos, repito, intensamente por 3 semanas. Yo no salí a ningún lado dando declaraciones para no poner en riesgo las negociaciones. Nos dedicamos a trabajar, a proponer. Si una cosa no funcionaba, buscábamos otra. Si una propuesta no caminaba, buscábamos otra. Si habían diferencias de opiniones y la cosa se ponía tensa, respirábamos profundo, hasta que al final salimos con algo que, repito, no es mágico, no le resuelve todo a todos, pero ayuda a paliar un poco la crisis, especialmente enfocado a aquellos que son más débiles, más pobres, más necesitados y más vulnerables. Porque en estas propuestas que se han hecho, ustedes las pueden analizar, no hay nada dirigido a un sector o dirigido a una empresa en particular, o una ganga, o un favor, o un privilegio, nada. Todo está enfocado a ayudar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa que se encuentra en este momento en esta crisis. Entonces, claro, hay urgencia, y vamos a ocupar uno de los ejemplos. Una de nuestras preocupaciones principales son nuestros colaboradores, los trabajadores que se han quedado sin ingreso. O sea, que ahora este día 30 pueda ser que
que lleguen y digan, miren, ya no hay empresa, o ya no le podemos pagar, o este fue su último sueldo, o mire, usted de aquí en adelante está desempleado, y ya se gastó su dinero. ¿Qué va a hacer esa gente? Nosotros no nos hemos olvidado de ellos, y hemos estado trabajando para ellos. Y entonces se requiere, digamos, conseguir unos fondos para poder darles un bono solidario a todos los que no tienen ingresos. Pero ese bono solidario hay que irlo a conseguir afuera. Y para irlo a conseguir afuera no es ir a decir, dame. No, hay que hacer un proceso y hay que hacer. Y si eso no lo empezamos a hacer ya, y por eso empezamos hace algún tiempo a hacerlo, pues entonces el tiempo al que va a venir no va a ser el 30 como queríamos nosotros. No va a ser el 30, va a ser, qué sé yo, en el 15 de mayo, el 30 de mayo. Ya haber pasado un mes y la gente que tiene hambre, ¿qué? Y la gente que no tiene ingresos, ¿qué? Le vamos a decir, hey, congela el hambre, ponelo en pausa, olvídate de eso ahí cuando te lo pueda dar. Siempre van a necesitar la ayuda, siempre les va a caer bien ese ingreso. Pero en ese momento las cosas es cuando las necesitan, la medicina es cuando necesitan el antibiótico para que quite la infección. Y esto así es. Entonces, no nos queda más, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ahora son decisiones políticas, ahora esto está en la Asamblea Legislativa y tiene que haber voluntad para que esto camine. Y la gente, me imagino que en estos son los casos donde de verdad la gente se tiene que fijar quién tiene voluntad de hacerlo y quién no tiene voluntad de hacerlo, quién está dispuesto a quedarse trabajando en la sesión y a buscar entendimientos y acuerdos y a ser flexible y a ser creativo y a arreglar esto, y si la opinión o la propuesta nuestra no es la mejor y ellos tienen una mejor, donde no haya ganga, donde se esté pensando en la gente y no en el interés electoral de un partido, de una persona, de un diputado, lo que sea, pues si tiene una mejor propuesta nosotros la acompañamos y lo que queremos es resolver un problema, ¿verdad? Pero así están las cosas. ¿Les preocupa a ustedes el debate que se pueda generar y las largas que se le puedan dar a este punto en específico? Claro. Vaya, mire, hay una medida que es un sacrificio que está haciendo el Estado y que nos ha costado. Por ejemplo, las medidas fiscales, de así como se ha pospuesto o le han pospuesto a una empresa de que no le van a pagar las cuotas a los bancos de las tarjetas de crédito, o a una comercial la cuota de la moto o la cuota de una refrigeradora o lo que sea, que pone a la empresa en situación difícil y que además, como le he explicado, al no trabajar, al no tener ingresos y tener gastos y tener cosas, pocas empresas aguantan. Hay un cargo más que es que en este mes había que declarar y pagar los impuestos de las empresas formales. Entonces, lo que se está pidiendo no es no pagar, no es que nos perdonen nada, sino que no hemos podido llegar a trabajar muchas empresas. Los contadores no han podido llegar a las la gente que hace las declaraciones, no han ni podido llegar ahí, y ya se venció y hay que pagar. Y a veces no tiene uno con qué pagar, entonces se le ha pedido al Estado que posponga la recibida de esto. Para el Estado supone un sacrificio, ¿verdad? Pero se vence el 30. Si no pasa hoy, ya ese beneficio que hay para la gente ya se complica. De hecho va a ser tratado hoy el tema, porque a las 10 de la mañana está citado el ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda, precisamente de la Asamblea Legislativa, para hablar de ese punto en específico, porque recordemos que hoy hay plenaria en la Asamblea Legislativa, y este es el último día del mes de abril, el último día también para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Exacto. Y ese es un punto importante porque tendrían que correr para que llegue y se publique, digamos, el decreto que puedan aprobar los diputados. Y entonces que entre en vigencia. Pero hay una complicación más, Manuel, que creo que la mayor parte de la gente no lo ha visto. Y es que el gobierno dice, miren señores, aquí se han presentado 5 decretos. Este es un paquete. ¿Van todas o no van ni una? ¿Por qué? Porque todas están vinculadas. Si yo no obtengo la posibilidad de recibir los recursos, yo no tengo cómo aguantar el darle a ustedes la oportunidad que paguen después, porque entonces yo no tengo cómo pagar. Entonces, estos 5, por eso esto se presentó
digamos, la semana pasada. Y hubo ahí un problema para recibirlos y para analizarlos o mandarlos. Entonces dicen, bueno, si no pasa todo, no pasa nada, porque yo no puedo darles a ustedes este beneficio si no tengo una compensación de dónde sacar para darles el beneficio y aguantar. Porque si no tengo estos recursos, pues yo este dinero lo necesito para cumplir mis obligaciones. Entonces, ahora tenemos una discusión de un paquete económico. Pero ¿cómo ven ustedes, licenciado Cardenal, el hecho de que primero algunos partidos hablaban es necesario que se reactive la economía, es necesario que demos los pasos para ver cómo se va a activar la economía, pero de pronto llega todo el paquete que ya había sido acordado entre el gobierno, entre ejecutivo y empresa privada, pero el entusiasmo por abrir la economía como que se diluye hasta cierto punto y ya no se habla con la misma emoción que se había dicho al principio? Es que esa es la tristeza, Manuel, esa es la tristeza, que se pierden de vista los objetivos. Nuestro objetivo es paliar un poco el daño en la economía y ayudar solidariamente a los más débiles, a los más pobres, a los más necesitados. Ese es nuestro objetivo lo tenemos claro. Y para eso hay que hacer ciertas cosas que van a incluir sacrificios para nosotros. Pero estamos dispuestos a hacerlos por este objetivo. Pero vaya, muchos de los políticos, y perdónenme si con esto ofendo o molesto a alguien, no son todos, pero algunos, ¿verdad? Hablan, pero no interiorizan lo que dicen. O dicen cosas y no entienden qué es lo que lleva el decir algo. Es bien fácil que yo le diga, Manuel, yo estoy por el pueblo y por el beneficio del pueblo y queremos salvar al pueblo y vamos a rescatar la economía y todo. Suena bonito, la gente está de acuerdo con eso. Pero ¿qué significa para que eso se vuelva realidad, para que se cumplan los objetivos? Pues tal vez va a significar trabajar horas extras, tal vez va a significar endeudarnos, tal vez va a significar hipotecar la casa, tal vez va a significar un montón de cosas. Entonces uno tiene que llevar ese pensamiento a la realidad y dar todos los pasos en la cabeza de uno que se llama planificación y ejecución, para que entonces digamos, vaya, este es el trayecto que tengo que recorrer, estas son las cosas que tengo que hacer para conseguir este objetivo. Pero pareciera que no se hace, porque entonces se dice, sí, yo estoy a favor de ayudarle a la mediana y a la microempresa. Sí, pero entonces trabajemos sin parar estos días para que encontremos el acuerdo, para que se puedan tomar las medidas que permitan contar con los recursos que ayuden a estas empresas. Entonces ya eso ya es una realidad. Entonces ahora, hoy, se va a ver de verdad de qué colores son los tamales, como dicen, porque allí vamos a ver quién está dispuesto a hacer el sacrificio y de trabajar para que esto se discuta a fondo y se apruebe lo que se considere vale la pena aprobarse y que si no vale la pena aprobarse algo, que salga alguna alternativa mejor. Pero que no digan, como me ha sucedido a mí en muchos lugares, no, pero es que, y empiezo a oír la retahíla de quejas, es que esto es aquí, que es allá, que aquí, que allá, que ok, está bien, va, ¿qué propones? Y se quedan ahí sin decir nada. Bueno, esto que te estoy diciendo yo, va, da una solución, aunque sea parcial a esto. ¿Tenés una mejor? Porque la critican y dicen, no, eso no sirve, eso es desendeudamiento, eso es no sé qué, eso no sé cuánto, y lo hacen pedazos. Va, ok, está bien, puede ser que vos tengas razón. ¿Tenés una mejor propuesta? Dala. Y en ese momento de los cubos, bueno, si no tenés propuesta, si no se te ocurre nada, si no, y hay que resolver este problema, y aquí hay algo que ayuda, entonces no lo votés, pues. No lo votés, porque esto es lo único que tenemos. Pero ¿detectan ustedes que hay, digamos, hasta cierto punto, movimiento de intereses electorales en todo lo que está discutiendo de la pandemia? Obvio. Los intereses electorales, especialmente en cuerpos políticos y en partidos políticos, siempre existen. Y en un periodo preelectoral, esos cálculos siempre están presentes. Que si el gobierno hace eso, se gana simpatías, que si no hace eso, entonces la gente lo va a castigar, que si yo me ven apoyando esta cosa, entonces van a votar por mi rostro, o si me ven oponiéndome a esto, no, que si yo digo esto, mis correligionarios me van a apoyar, o me van a castigar, o me van a abandonar. Todos esos cálculos están ahí, y es natural que estén. Pero yo lo que sí creo es que por encima de esos cálculos
volvamos al meollo del asunto. O sea, cualquier funcionario público que ha sido electo, yo me imagino que en el momento que dijo yo quiero ser funcionario público, en algún momento debe haber pensado porque yo quiero ayudar, porque yo quiero cambiar las cosas que no están bien, porque yo quiero resolverle el problema a la gente. Yo me imagino, yo estoy aquí porque quiero servir, porque quiero sentirme satisfecho de que yo estoy haciendo algo para cambiar el entorno en el que estoy. Me imagino yo que así debe haber pensado en algún momento. Pero ¿qué sucede? Esa visión como que en el tiempo se va perdiendo. Y entonces ya el propósito no es servir, sino resultar electo. Y se les olvida para qué fueron electos o para qué quieren ser electos. Pero si ya querés ser electo solo para tener un ingresito, para que te llamen señor ministro no sé qué, los ministros no los eligen, pero digamos o señor alcalde o señor diputado, y sentir el ego inflado y no ver cómo se le ayuda a la gente, entonces ahí ya se perdió la razón de ser político. Y esto creo yo que en una crisis debe de llamar a todos a esa reflexión, a volver a los orígenes, a volver a decir, yo me metí en esto porque quiero servir, porque quiero solucionar, porque quiero ayudar. Y ahorita las otras cosas son secundarias, porque si yo no hago lo que tengo que hacer, va a haber gente que se va a morir de hambre, va a haber gente que está desesperada en su casa, que no sabe cómo va a hacer para sostener a su familia, va a haber gente que se puede enfermar y no va a tener medicinas para que los atiendan. Entonces, esa debe ser la prioridad ahorita. Todo lo demás es secundario, aunque uno entiende que siempre va a estar presente, ¿no? Pero ¿cómo definirían ustedes la relación con el gobierno? Porque hemos visto en ANEP, bueno, usted ha estado 2 periodos en ANEP, sabemos que ese es un periodo de tiempo bastante largo y ha pues tenido relación con los gobiernos que han estado en turno. Y hemos visto, digamos, incluso cuando estaba en la Cámara de Comercio, lo vimos también activo en esta parte de establecer las relaciones, en este caso con los gobiernos que han estado pues manejando el país. ¿Cómo definiría usted la relación? Porque de pronto vemos que ustedes aparecen en una conferencia de prensa y aparentemente parece que todo fue fácil y que el acuerdo se llegó de inmediato. Tal vez si nos puede dibujar, digamos, cómo se dio ese acuerdo y cómo definiría la relación, en este caso, sector empresarial, gobierno en turno. Bueno, gracias a Dios por haberme permitido vivir los años que he vivido. Digamos, yo he pasado desde la época de lo que se llamaba la dictadura militar, los gobiernos de las juntas, gobierno de Duarte, ya estaba yo involucrado en esos momentos en actividades de gremiales empresariales, tenía un instituto cívico que se llamaba el CEDEM, el Centro de Estudios Democráticos. Pasamos por el gobierno de Cristiani, la firma de los acuerdos de paz, de Calderón Sol, la reconstrucción, de Paco Flores, de Tony Saca, tuve algunas participaciones ahí, y de ahí entramos a los gobiernos del FMLN, el gobierno del cambio, y cada gobierno ha tenido su particularidad y sus dificultades. Pero en los últimos gobiernos, los gobiernos del FMLN, fueron especialmente difíciles, porque tenían una visión diferente a la nuestra. El socialismo, para llamarlo de alguna manera, el socialismo del siglo XXI. Y nosotros creíamos en una economía social de mercado, ¿verdad? Diferencias, y eso genera choques y genera conflictos. Con este gobierno entramos a una etapa completamente nueva, donde muchas cosas no se tienen claras. O sea, el presidente venía 7 años de estar con el FMLN, se divorcia del FMLN, empieza a presentar su proyecto político. Es de una generación que, digamos, para los viejitos como yo, él es millennial y yo soy, no sé qué seré, tal vez nos decían baby boomers o quién sabe qué. Antes uno leía los periódicos, la manera de informarse y de comunicarse, ahora todo es digital. Pero bueno, hay dificultad en comunicarse y entender, porque podemos estar, digamos, en sintonías diferentes. Pero después también es cómo esas diferencias se resuelven. Este gobierno es hipersensible a las críticas. Este gobierno pareciera que está
digamos, a la defensiva. Y cuando hay diferencias de opiniones o cuando hay discusiones o conflictos de intereses legítimos para ambos, pues entonces las reacciones que hay son unas reacciones que dificultan mucho las relaciones. En ese momento estábamos cuando empezamos a dialogar. O sea, el momento estaba bien tenso, las relaciones y las comunicaciones no eran las mejores, había dificultad para entendernos, pero sí puedo decir con algún grado de satisfacción que lo que nos motivó es el interés del país, el interés de la gente, el interés de los salvadoreños, de nuestros colaboradores, de la gente que está necesitando que en este momento dejemos atrás todas esas cosas, los egos y todos los demás impedimentos para llegar a entendimientos y que seamos creativos, que seamos constructivos. Y eso se empezó a dar, ¿verdad? Salíamos nosotros, consultábamos, averiguábamos, decíamos, bueno, qué es lo que deberíamos de hacer, se hacían propuestas, a veces se rechazaban, hasta que fuimos encontrando un camino que, como digo, puede no ser perfecto, no va a resolver todo para todos, pero va a ayudar. Y ante la realidad que vivimos, esto es lo mejor que pudimos sacar. Y entonces decimos, bueno, ahora es el momento de continuar y ejecutarlo y seguir trabajando. Por ejemplo, nosotros desde el comienzo le mencionaba lo de los protocolos claro, de trabajar sin contagiar. Para poder entender esto, el gobierno no nos daba nunca una fecha. Nunca nos decía, bueno, ¿y cuánto va a acabar esto? ¿Ahora ya le dio una fecha? Ahora platicando, ya se entendió por ambos de que es importante darle ánimo a la gente, que es importante ver la luz al final del túnel, que es importante conocer cuál es el plan, porque si uno conoce cuál es el plan, uno se puede sumar al plan. Cuando uno no conoce, uno se siente nervioso, ansioso y desesperado, y entonces hasta se resiste a tomar medidas que pueden ser necesarias tomar. Se ha dicho que el 16 de mayo es una fecha importante. Así es. Lo que hemos quedado con el gobierno es que hay un nuevo periodo de cuarentena de 15 días que va a ser más estricto, y las razones, ahí hemos tenido discusiones, pero hay que entender, y yo aquí voy a dar el punto de vista de ellos y cómo, digamos, nosotros entendemos que tienen razón, es que dicen, miren, estamos en cuarentena, un montón de gente estamos haciendo el sacrificio de cumplirla, y estamos perdiendo y estamos sacrificándonos de verdad por el bien de la salud del país. Pero ¿qué sucede? Uno va a la calle y cada día que pasa ve más gente en la calle. Allí sacaron videos, fotos, y yo me ha tocado ir a la asamblea y me ha tocado ir a otros lugares por el centro, y uno ve el centro casi con actividad normal. Nos enseñaron fotos de gente tomando en una cervecería, de comprando ropa, de caminar. Entonces dice uno, bueno, y esta cuarentena realmente los que nos estamos sacrificando está sirviendo de algo, porque cada persona que anda por ahí y se contagia puede contagiar a otras 10 o a otras 100 personas, y entonces la cuarentena no sirve de nada. Entonces ellos dicen, miren, hay que poner 15 días más, pero de una cuarentena de verdad, estricta. Oye, decimos nosotros, ya 30 días o 30 y pico de días de estar ahí, si ya estamos como león enjaulado, ya queremos salir, ya no sé qué, y nos vas a poner 15 días más, la diabla. Entonces, bueno, decirnos cuándo vamos a salir, decirnos cuándo vamos a poder trabajar, decirnos para poder por lo menos empezar a planear y a trabajar con seguridad, con protocolos de bioseguridad, sanitarios, etcétera. Porque, vuelvo a repetir, la vida no va a volver a ser igual. Vamos a tener que cambiar la manera en la que hacemos negocio, en la manera en la que atendemos, la manera en la que trabajamos. Y eso tenemos que mentalizarnos. Entonces, bueno, dicen, después de ellos discutir y ver, dicen, si socamos estos 15 días y de verdad retrasamos el proceso del virus y el incremento de la curva, lo retrasamos un mes para atrás en el tiempo. Y si hacemos eso, a partir del 16 o del 17, abrimos. Ok, va. Entonces, todos nos hemos puesto a trabajar en tener listos nuestros protocolos, en tenerlos aprobados, en tratar de estar preparados con lo que tenemos, para que el día 16 que se levante la cuarentena, todos, no todos pues porque vamos a empezar gradual,
50%. Vayamos a trabajar y empecemos a reactivar la economía, empecemos a generar productividad, ingresos, liquidez. Y Dios mediante, para ese momento hayamos avanzado en estas medidas que se están proponiendo y logramos haber avanzado en tener los recursos para inyectarle liquidez a la economía y para poderle dar ese apoyo solidario, repito, a los micro, medianos, pequeños empresarios que son los más vulnerables en esta crisis. Por eso es que decimos que esto tiene que empezar a trabajar ya, porque no hay tiempo que perder. Y esto lo requeríamos para antier, pero como no se ha podido hacer, pues por lo menos hagámoslo por mañana. Pero eso se tiene que hacer hoy para que se pueda hacer mañana. Así que esa es la lucha y el llamado que estamos haciendo. Muy bien, licenciado Cardenal, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM para conversar sobre este tema. De verdad le agradecemos también el tiempo que nos ha dedicado en digamos, su trayectoria en las gremiales empresariales. Siempre ha atendido pues los llamados que le hemos hecho para venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias y le deseamos pues éxito en sus labores empresariales. Sabemos que usted pues es un empresario ya que tiene una larga trayectoria, pues le deseamos que le vaya muy bien y gracias por toda la atención que nos ha brindado durante su presidencia en ANEP. Muchísimas gracias, Manuel, y ha sido siempre un gusto estar aquí. Y bueno, no me he muerto, así que estamos a la orden. Vamos a seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades, en la trinchera que nos toque, por tener un mejor país. Muy bien, muchas gracias. Vamos nosotros a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar sobre las actualizaciones de datos que hay de cómo avanza el COVID-19 en el mundo y también las actualizaciones que nos llegan de diferentes países. Además, la expectativa que hay de lo que puede ocurrir este jueves en la Asamblea Legislativa. Ya les decíamos, a eso de las 10 de la mañana ha sido citado a la Comisión de Hacienda el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para hablar de diferentes temas que tienen que ver con la activación de la economía y con el manejo en general de la emergencia. Vamos a la pausa, ya regresamos. Somos Hechos AM.